Hola, soy Miguel Cereceda, soy profesor de Estética del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y quería hablar un poco de la relación de la estética con la filosofía, porque en principio la estética es una disciplina que es aparentemente muy popular, tiene muchas repercusiones en el ámbito, por ejemplo, de la moda o de la belleza, y sin embargo la estética a la que nosotros nos dedicamos en un departamento de filosofía es más bien una reflexión sobre los problemas de la filosofía, sobre los problemas del arte en el mundo de la filosofía, y en ese sentido la estética es una disciplina relativamente moderna, comparada por ejemplo con otras disciplinas filosóficas como la ética o la física o la metafísica o la lógica, que son disciplinas filosóficas que se formaron pues, en la época de Platón y Aristóteles. La estética es una disciplina realmente joven, realmente moderna, en el sentido de que no aparece hasta hace apenas unos 200, 250 años, en torno al siglo XVIII, y en ese sentido la estética es una disciplina que está particularmente ligada a los destinos de la modernidad. La estética, tal como nos ocupamos hoy en día de ella, es fundamentalmente una filosofía del arte, aunque es cierto que en la cultura antigua había también una reflexión sobre los problemas del arte y los problemas de la belleza, pero de algún modo no era lo mismo de lo que nosotros nos ocupamos ahora, en el sentido de que la estética en la época de Platón, en tanto en cuanto había una reflexión sobre, por ejemplo, la belleza o sobre, por ejemplo, los problemas del arte, la poesía o la tragedia, no era propiamente una reflexión en la que los problemas del arte tuviesen una presencia tan importante, quizás porque el propio arte alcanza una importancia también en el mundo contemporáneo, ¿no? Por eso la reflexión sobre estética entendida como filosofía del arte se desarrolla específicamente a partir del siglo XIX, ¿no? Y aparece pues, en los autores del romanticismo alemán, en los que se le otorga una importancia al arte equiparable, por ejemplo, a la filosofía, ¿no? Como tenemos en Schelling o como tenemos en Hegel, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido pues, nos vamos a encontrar autores en la cultura del romanticismo, como Nietzsche, que incluso consideran que el arte es más verdadero que la verdad, e incluso ponen el arte por encima de la filosofía en muchos casos, ¿no? De ese modo, la filosofía del siglo XX se orienta muy llamativamente hacia una reflexión sobre los problemas del arte, ¿no? Incluso en contextos donde en principio la reflexión acerca del arte no era parte de la ocupación de la filosofía, la propia filosofía termina desarrollando en el siglo XX una meditación muy centrada sobre los problemas del arte. Esto es particularmente llamativo, por ejemplo, en la tradición marxista. La tradición marxista era una especie de final de la filosofía, una especie de ocupación de los problemas políticos y de los problemas, una filosofía de la práctica, una filosofía de la praxis, y sin embargo dentro de la propia tradición marxista es muy sorprendente que aparece una muy poderosa filosofía del arte en autores como por ejemplo Lukács o los grandes pensadores de la Escuela de Frankfurt, Adorno o Benjamin, por ejemplo, ¿no? En este sentido, quizás la relación entre estética y filosofía es una relación particularmente decisiva en la cultura contemporánea, ¿no? Y marca casi sin duda una tendencia muy importante de la propia filosofía contemporánea, que se orienta de algún modo hacia los problemas del arte como reflexión alternativa
con respecto a las otras posibles orientaciones con las que la filosofía se ha ocupado tradicionalmente. En este sentido, toda la tradición clásica de la filosofía está muy marcada por el paradigma científico, es decir, desde Platón, por ejemplo, hasta Kant, siempre hay un modelo científico de la verdad o un modelo científico del saber. En el caso de Platón, pues son las matemáticas y la geometría. En el caso de Kant, por ejemplo, es la física newtoniana. Y sin embargo, la filosofía del siglo XX empieza a pensar muy en serio en el arte como un modelo alternativo a la ciencia, como un modelo alternativo de saber, también como un modelo diferente de relacionarse con el mundo, diferente, por ejemplo, del puramente práctico de la técnica o del puramente pragmático de la política, ¿no? En ese sentido, también la estética es sorprendente, pero tiene una serie de implicaciones que no son puramente esteticistas o no son puramente relacionadas con una reflexión acerca de la belleza o acerca del arte, sino que también tiene ciertamente una serie de consecuencias que podríamos denominar políticas, ¿no? O filosófico-políticas, ¿no? En esa línea, por ejemplo, las asignaturas que yo imparto en esta universidad pues tienen que ver un poco con esa introducción a la filosofía del arte, ¿no? Fundamentalmente la asignatura de Historia del Pensamiento Estético es una asignatura en la que se presenta la importancia de los problemas del arte en el contexto de la filosofía y por eso se hace un recorrido sobre la historia, podríamos decir, de la filosofía del arte, mostrando cómo los problemas del arte tienen cada vez una mayor importancia en las reflexiones de los filósofos, ¿no? Desde luego, hay también específicamente una asignatura que se denomina estética, donde nos ocupamos explícitamente un poco de los grandes pensadores fundamentalmente del siglo XIX y del siglo XX, y de sus reflexiones sobre los problemas de la estética, los problemas del arte, de sus aplicaciones tanto al ámbito de las bellas artes como al ámbito de la política o de las aplicaciones posiblemente ético-políticas que puede tener la estética. Y luego, por último, hay una asignatura que se denomina Filosofía del Arte, en la que, bueno, pues se trata de pensar un poco directamente esta relación entre el arte y la filosofía, ¿no? Yo tengo publicado un libro que se titula Problemas del arte contemporánea, en el que se desarrolla específicamente esta reflexión entre la filosofía y el arte a partir de los dos grandes pensadores del siglo XX, que desde mi punto de vista son Martin Heidegger y Theodor Adorno, y los dos artistas más emblemáticos o más importantes desde mi punto de vista también del siglo XX, que son Marcel Duchamp y Joseph Beuys. En este libro se trata de articular una reflexión sobre los problemas que plantea el arte, específicamente el arte, las artes plásticas contemporáneas, para la filosofía de nuestro tiempo. En tanto en cuanto el arte no es una mera ocupación gratuita o una ocupación ociosa de personas que no tienen nada mejor que hacer, sino que de algún modo el arte ha mostrado su pertinencia y su importancia en la cultura contemporánea. Es muy llamativo, por ejemplo, la enorme influencia, la enorme importancia que está alcanzando algo aparentemente tan inútil como el arte, cuando pensamos, por ejemplo, en el importante número de museos de arte contemporáneo que se han inaugurado o se han construido en España en los últimos 20-30 años. El museo es de algún modo la catedral contemporánea o el nuevo templo de la cultura contemporánea, y a estos museos en los que se almacenan objetos aparentemente inútiles, pues dedican los presupuestos de las comunidades autónomas o de los estados importantes presupuestos, ¿no? Ello quiere decir que
el arte, sin lugar a dudas, es importante para nuestra cultura, y esa importancia que el arte ocupa en nuestra cultura contemporánea es algo que, de algún modo, se quiere pensar en sus consecuencias y mostrar en qué sentido nosotros nos movemos con respecto al arte, no en un sentido única y exclusivamente contemplativo o únicamente esteticista de contemplación de la belleza, sino también en qué medida el arte es un modelo alternativo de conocimiento, de saber, o en qué sentido, por ejemplo, el arte nos puede proporcionar un modelo alternativo de intervención en la realidad, frente al viejo modelo, por ejemplo, de la política o al viejo modelo de la técnica, ¿no? En este sentido es muy importante o muy interesante desde el punto de vista filosófico la contraposición entre el arte como modelo de relacionarse con el mundo y la técnica, ¿no? Es algo que particularmente ha sido desarrollado a partir de la filosofía de Martin Heidegger, pero que desde luego también ha tenido muy importantes reflexiones en la tradición marxista, en la tradición de la Escuela de Frankfurt, y posiblemente nuestra cultura sea una cultura técnicamente dominada, una cultura en la que los problemas de el excesivo desarrollo de la técnica se vuelven de algún modo también contra el hombre. Lo vemos cotidianamente, por ejemplo, en el problema del calentamiento global del planeta, lo vemos cotidianamente en el modo en que el coche o el automóvil, que es un medio de transporte que facilita en realidad las comunicaciones, se vuelve de algún modo también contra nosotros, no solo con el innumerable número de gente que muere, por ejemplo, todos los fines de semana en accidentes, sino desde luego también con el colapso de las ciudades o la complicación del tráfico o la contaminación atmosférica. La técnica favorece de algún modo la vida de los hombres, pero de algún modo también usurpa o se apropia o se adueña de la vida de los hombres. En el arte se ha querido ver un modelo alternativo de relacionarse con el mundo frente al modelo técnico, al modelo de instrumentalización de la vida, ¿no? Y en ese sentido no deja de ser llamativo el hecho de que en su origen arte y técnica eran una misma cosa. La palabra con la que los griegos denominaban al arte es la misma palabra con la que denominaban a la técnica, la techne, ¿no? Y es posible que en esta unión de dos hermanas emparentadas, que se han separado en sentidos absolutamente diferentes, es posible que en la reconsideración de la relación entre arte y técnica exista la posibilidad de una transformación de nuestra cultura y de nuestro mundo en un sentido quizás más humano. La estética contemporánea se distingue o se diferencia notablemente de la estética antigua, en el sentido de que la estética antigua, la de la época de Platón o de Aristóteles o de Plotino, de San Agustín, pues era fundamentalmente una filosofía de la belleza. La meditación o la reflexión acerca de la belleza, quizás en nuestra cultura contemporánea, ha perdido algo de su pertinencia o algo de su importancia en favor, desde luego, en favor de la filosofía del arte, ¿no? Y es cierto que como filosofía del arte hay tantas orientaciones de la estética como posibles disciplinas artísticas, ¿no? Bueno, en el departamento de filosofía de la Universidad Autónoma, pues la mayor parte de los profesores tenemos una relación curiosamente muy intensa con el arte contemporáneo y particularmente con las artes plásticas, y es cierto que muchos además pues tenemos una relación, por ejemplo, con la crítica de arte, ¿no? Pero esta relación no es característica o específica de la estética, ¿no? Algunos otros compañeros y profesores, importantes profesores, por ejemplo, se orientan muy específicamente hacia la filosofía de la música. Uno de los grandes maestros de la estética contemporánea, Teodor Adorno, no solo es un gran músico y un gran musicólogo, sino desde luego es uno de los grandes filósofos de la música, o por ejemplo Eugenio Trías
es un importante profesor de estética, uno de los grandes filósofos españoles contemporáneos, que se orienta específicamente, y su trabajo últimamente le ha llevado en esa dirección, hacia una filosofía de la música, ¿no? Pero lo mismo que hablamos de las artes plásticas o de la música, desde luego hay quien ha trabajado muy específicamente sobre la relación entre filosofía y literatura, ¿no? Que de algún modo la relación entre filosofía y literatura es una relación muy íntima, muy intensa. No hay que olvidar que Platón o Nietzsche, además de grandes filósofos, son desde luego grandes maestros de la historia de la literatura universal, y además pues, las reflexiones entre la identidad o la unidad entre filosofía y literatura, particularmente en la filosofía española del siglo XX, es también muy intensa y muy importante, ¿no? Por eso es por lo que, bueno, pues en la reflexión contemporánea sobre los problemas del arte hay tantas orientaciones como posiblemente diferencias de las bellas artes, ¿verdad? Y lo cierto es que, en cualquier caso, tampoco esta orientación específica de la reflexión de la estética se reduce a una reflexión de segundo grado sobre los problemas del arte, sino que, en tanto en cuanto el arte no es única y exclusivamente una relación esteticista o de belleza o de contemplación de la vida, sino que también es una nueva relación de transformación de nuestras relaciones y de la interpretación del mundo y de la vida. También en el arte hay seguramente una vía de transformación social, de transformación cultural y política, que la filosofía del arte contemporánea quiere tomarse muy en serio. A propósito de las relaciones entre filosofía y literatura, yo también he trabajado en un libro que se publicó hace 6 años, El origen de la mujer sujeto, que es un libro en el que se trata de pensar un poco la construcción de la identidad femenina, de la subjetividad femenina, de la afirmación feminista o de la identidad de la mujer a través de la historia de la literatura. Y en ese sentido, El origen de la mujer sujeto es un libro en el que se trata de reflexionar sobre la aparición de la figura de la dama, en la literatura cortés, y la entronización o la dignificación de uno de los aspectos de la figura de la dama, pues frente a, por ejemplo, la demonización o la condena tradicional de las mujeres en la misoginia antigua y medieval, ¿no? En ese sentido, El origen de la mujer sujeto es un recorrido por la historia de la literatura de la Edad Media y sobre todo por la imagen de la mujer en la historia de la literatura provenzal, de los trovadores, las novelas de caballería de Chrétien de Troyes, o desde luego la obra de los grandes poetas italianos, pues desde Boccaccio, Petrarca o Dante, ¿no? En El origen de la mujer sujeto se plantea la aparición de la figura de la dama como una especie de enigma, un enigma inicial, el de cómo aparece en principio la figura de la dama sobre el tablero de ajedrez, puesto que originalmente el ajedrez era un juego de guerra, en el que el juego que aparece en la India en el siglo V, el juego el chaturanga, el juego de los 4 angas, en el que había 4 armas o 4 ejércitos y en el que originalmente no había ninguna dama sobre el tablero, ¿no? ¿Cómo aparece la dama sobre el tablero de ajedrez? En el libro de ajedrez de Alfonso X el Sabio, que es un libro compilado en el siglo XII, junto a la figura del rey aparece una especie de alférez, de portaestandarte, que no es ninguna dama, y en el siglo XV, a finales del siglo XV, en un libro de Luis Ramírez de Lucena, se introduce prodigiosamente la figura de la dama en el tablero de ajedrez, ¿no? Además, Luis Ramírez de Lucena, en su libro Repetición de amores y arte de ajedrez, le otorga a la figura de la dama un poder extraordinario, por lo mucho, dice Lucena, que a las mujeres se les debe. Es muy llamativo que entre el siglo XII y el siglo XV
esta aparición de la dama sobre el tablero de ajedrez coincide también con una importante reflexión dentro de la literatura medieval dedicada precisamente a las mujeres. Aparecen innumerables disputas misóginas, condenas y represiones y reprensiones, como las llaman, de las mujeres, a la vez que alabanzas y elogios desmesurados, ¿no? Y es muy sorprendente y muy llamativo, por ejemplo, en Boccaccio encontramos este tipo de elogios desmesurados junto a libros absolutamente misóginos, ¿no? Y en ese sentido yo considero que estas disputas medievales en torno a la figura de la mujer, disputas literarias en torno a la figura de la mujer, son parte de la constitución histórica de la identidad femenina. El propio feminismo contemporáneo surge de algún modo directamente de heredero de estas disputas medievales, ¿no? La primera feminista de la historia, Christine de Pisan, la autora del libro de la ciudad de las mujeres, toma sus fuentes de inspiración directamente del libro de Boccaccio, el Tratado de las Ilustres Mujeres, y trata de enfrentarse precisamente a su libro misógino, el Corbacho, ¿no? Es muy llamativo y es muy sorprendente que este doble juego de desprecio de las mujeres y elogio de la dama, o dignificación de una figura especial de la mujer que se produce en la Edad Media, termine generando curiosamente esta aparición milagrosa no solo de la dama sobre el tablero de ajedrez, sino también de la figura de la dama en la literatura romántica provenzal y en las novelas de caballerías, y desde luego la afirmación de una nueva identidad de la figura de la dama que va a traducirse finalmente en la afirmación de la subjetividad de la mujer como sujeto de derechos exactamente igual que los varones. Y esto es un avance, específicamente yo considero que es algo que se desarrolla en la historia de la literatura, ¿no? Frente a la tradición antigua, un Aristóteles considera que la mujer es, por ejemplo, naturalmente inferior a los varones. La tradición medieval va desarrollando en forma de estas disputas literarias los dolores del parto de una nueva figura de la subjetividad femenina, que es lo que yo he dado en llamar el origen de la mujer sujeto. La asignatura de estética es una asignatura que nosotros impartimos en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma y desde luego también en el Departamento de Historia del Arte, en forma de historia de las ideas estéticas, y es una parte importante de la carrera de Historia del Arte. La asignatura de Estética se imparte también, no en esta universidad, pero se imparte también, por ejemplo, en departamentos o en facultades, escuelas de arquitectura y en facultades de bellas artes, ¿no? En nuestra universidad tenemos una relación muy cordial y muy intensa con los profesores del Departamento de Historia del Arte, que trabajan específicamente sobre Historia del Arte Contemporáneo. En ese sentido hemos desarrollado un máster en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, un máster de arte contemporáneo en el que, impartido entre los profesores del área de estética del Departamento de Filosofía y los profesores de Historia del Arte Contemporáneo del Departamento de Historia del Arte, que se está desarrollando actualmente, en el que se invita específicamente a reflexionar sobre los problemas del arte contemporáneo y desde luego se invita también a participar desarrollando investigaciones en relación con el Museo Reina Sofía, y los alumnos del máster pueden desarrollar proyectos de investigación con los fondos del museo, ¿no? En ese sentido, buena parte de nuestras investigaciones contemporáneas pues están también orientados hacia los problemas del arte contemporáneo y del arte español contemporáneo. Yo he trabajado así explícitamente sobre las relaciones entre arte y política en la España de la democracia, las complejas relaciones entre el arte y la política desde los años 70, el arte del antifranquismo y la transformación que sufre durante los años 80
en la aparición de una nueva concepción del arte, quizás más mercantilizada, que se olvida de sus compromisos políticos y que plantea una serie de problemas muy interesantes para la construcción o la reconstrucción de la propia historia del arte español contemporáneo, para el modo en que ese discurso se construye, ¿verdad? Pero también, bueno, pues hemos trabajado o estamos trabajando, por ejemplo, sobre el tema del arte público y el concepto del arte público, y en ese sentido, pues yo he recibido una beca de investigación para estar en Berlín este último año, donde he estado trabajando sobre arte público, sobre el concepto de arte público y el problema del monumento, y estamos preparando una especie de historia de la escultura monumental del siglo XX, no como una historia del arte, sino donde se trata de reflexionar sobre el monumento como algo en lo que se mezclan el problema de lo público, lo monumental, la memoria de lo público y lo que se quiere conservar y conmemorar, y el problema de la relación que eso mantiene con un determinado tipo de obra de arte cuya historia de algún modo se ha perdido o se ha transformado debido al carácter político que tiene específicamente el arte público. En ese sentido, por ejemplo, los problemas de la destrucción de obras monumentales que pertenecen a un pasado que no se quiere recordar es muy interesante como problema desde el punto de vista del monumento como algo que es conmemorativo pero que sin embargo luego se destruye. El pasado de los países autoritarios, como por ejemplo los países comunistas, y el problema de los monumentos y de la destrucción de los monumentos, o como por ejemplo el pasado franquista español y el problema de la memoria y de los monumentos públicos de esa tradición franquista, como plantea problemas precisamente en relación con el monumento pensado como algo que conmemora, que es objeto de memoria y sin embargo también es a la vez objeto de olvido y destrucción. En ese sentido estamos trabajando últimamente también en este contexto del máster de la Universidad Autónoma y el Museo Reina Sofía sobre el problema del arte público y la historia del arte o de la escultura monumental del siglo XX.